Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Este programa lo estamos grabando en la Sala Mutis de la Biblioteca Central de la Universidad, la Biblioteca Mario Carvajal, en la sede principal de la universidad en Meléndez. Y la razón por la cual escogimos este sitio es porque en él se presenta la exposición Refugiados y Migrantes en América y nuestro invitado muy especial hoy es el artista Edgar Álvarez, que es el autor de la exposición y a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. Edgar es un egresado de la Universidad Distrital de Bogotá, egresado de Artes Plásticas y ha tenido una carrera muy intensa en dos aspectos, diría yo, de su carrera. Uno de carácter comercial, porque ha sido un productor de comerciales y de cortometrajes, y otra que donde se ha enfocado más al tema de la cultura para involucrarse en temas sociales de gran relevancia en la actualidad nacional. Y el común denominador que tienen esos dos temas es que ambos han sido hechos en plastilina. Edgar es tal vez el artista en plastilina más conocido del país y yo quiero empezar por preguntarle de dónde nace su afición a la plastilina, que es, digamos, una actividad que uno asocia inevitablemente con la infancia. Bueno, pues en eso, pues yo empecé a trabajar con plastilina desde niño, o sea, realmente desde que tenía como 4 años, con las clásicas tareas que le ponen a uno en el colegio, que son los gusanitos y el volcán y el mapa y todas esas cosas. Tuve una ventaja y es que yo soy hijo único. Entonces, pues como que igual cuando uno es hijo único, pues como que esa parte artística y el hecho de crear como sus juguetes, pues como que se desarrolla un poco más. Y además pues no tenía hermanitos que me destruyeran absolutamente nada. Y desde entonces hacía los muñecos también hechos como ahora, o sea, fue una especie de facilidad natural para trabajar el material. Sí, y pues igual tuve algo que fue importante y fue como la influencia de las masas. Y las masas literalmente, porque eran las masas de las arepas de mi abuela y las masas de mi abuelo que hacía cositas en arcilla, que él es de Ráquira, o sea, él era de Ráquira, Boyacá, que es un sitio pues, donde se da mucho la artesanía, entonces Claro. pues como que por Los ahí venía caballitos de Ráquira. Exacto, por ahí venía la vena artística. Uh-huh. El principio de su carrera estuvo siempre vinculado con el tema de la plastilina o fue algo que descubrió en algún momento de que ese iba a ser su trabajo principal? Pues a ver, yo tuve algo que fue... Ya después de graduado, quiero decir. Sí, o sea, pues bueno, primero yo quería ser pintor, realmente, o sea, pues jamás se me pasó que fuera como a dedicarme a la plastilina, pero hay algo que fue importante y fue como el hecho de descubrir la animación, o sea, de empezar a darle movimiento a estos personajes. Entonces, pues cuando descubrí la animación, pues era como ese sueño de los niños de darle movimiento a sus juguetes, o sea, la clásica Toy Story. Era animación con Exacto, muñecos de plastilina. animación con muñecos de plastilina. Entonces, pues obvio, o sea, la primera animación que hice fue como, uy, esto se puede hacer, me parecía increíble, a esto me voy a dedicar. Entonces, pues ahí fue cuando me di cuenta que podía, pues, como trabajar profesionalmente con este tipo de técnica como tal. Y pues ya de ahí empezaron a surgir pues muchas otras posibilidades de la plastilina. Entonces, por ejemplo, o sea, cuando hice mis primeras animaciones, hice un corto que salió en un programa con José Fernández Gómez, que era Cómo le parece, hace mucho tiempo, estaba muy niño. Y ahí pues empecé como a mostrar y entonces era increíble porque se mostró este programa. Al día siguiente me llamaron a ofrecerme cuánto trabajo. Empecé a hacer cosas pues para televisión y fue muy interesante porque me empecé a dar cuenta como de toda la cantidad de posibilidades que existían dentro de la plastilina. Entonces terminé haciendo libros, publiqué mis primeros libros que fueron 5 con McGraw-Hill. Se vendieron más de 250,000 libros. Esos eran libros de cómo hacer Exacto, que eran técnicas de plastilina, entonces pues fue muy interesante porque eran los primeros libros que se publicaban sobre plastilina, entonces terminé viajando por toda América vendiendo libros y pues enseñándole a muchos maestros
Y después pues empecé a publicar en El Tiempo también cositas paso a paso, trabajando en programas de televisión como Verde Manzana, como La Brújula Mágica, como Pilísimo, como Francotiradores, Sí, haciendo los usted era plastichistes. un productor de programas de televisión casi famoso. Yo me acuerdo de algunos de sus comerciales y obviamente le llamaban a uno mucho la atención porque eran muñecos de plastilina, que era evidente que eran muñecos de plastilina, no estaban pretendiendo ser otra cosa, pero que se movían, ¿no? Y Exacto. eso que yo más o menos sé cómo funciona la animación, eso equivalía a que usted tenía que coger un muñeco y tomarle fotografías en 100 posiciones distintas para que se moviera. O sea, Claro, eso sí. era un trabajo Sí, no, monumental. no, sí, eso tiene muchísimo trabajo y pues ha sido súper interesante porque igual, pues imagínate, yo digamos en un tiempo tuve la oportunidad de hacer, yo creo que fácilmente en mi vida habré hecho unos 400 comerciales y pues no solamente para Colombia, sino pues cosas para Disney Channel, para Discovery Channel. En Estados Unidos, pues cuando estaba allá, empecé a hacer videos musicales también, pues para diferentes Sí. bandas. Hay un momento que yo calificaría como de ruptura en su carrera y es cuando usted se embarca en el tema de una serie de actividades que titula con, con, con el título de Se lo explico con plastilina, que digamos, no creo que esa frase sea inventada por usted, pero está como hecha para Sí, usted, porque cuando a uno le dicen se lo explico con plastilina es como para decirle se lo explico de la manera más elemental posible para que alguien que tenga 3 años lo pueda entender. Es medio ofensivo, entre otras cosas, la expresión se lo explico con plastilina. Pero usted ha tomado esa expresión se lo explico con plastilina para embarcarse en este tipo de proyectos, pero ya desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural, y ahora en esta exposición que es realmente muy impactante, que ya es de compromiso social, por así decirlo. Eso es una cosa a lo cual usted se va a dedicar en el futuro. sí, o sea, igual a mí me gusta muchísimo como la pedagogía y lo que tú decías, o sea, eso es toda una verdad y es que esa frase estaba hecha para mí. Así, ¿quién más explica todo este resto de cosas que pasan en el país y en el mundo? Entonces, pues eso, o sea, yo lo he usado como desde el lado irónico, pues porque he hecho pues mucho caricatura política también, pero pues el otro, pues el que más me interesa, que es el pedagógico. Entonces, en esto, pues lo interesante es que pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, haciendo campañas. ¿Cómo nació su asociación con las Naciones Unidas? Pues en esto ha sido, o sea, digamos, yo tuve una experiencia, o sea, el hecho fue, primero pues me fui a vivir a Estados Unidos, estuve viviendo allá más o menos 7 años. Allí empecé allí pues nació, se lo explico con plastilina, realmente fue en Estados Unidos, porque siempre pues como que necesitaba como somatizar un poco las cosas que pasaban. Entonces, o sea, cuando uno hace animación tiene como tiempos muertos. Entonces, mientras ponía a renderear el computador, entonces hacía muñequitos en plastilina como de las cosas que pasaban. Y paralelamente a eso hice un corto sobre habitantes de calle que se llamó Los Invisibles, que era toda la producción en la calle. O sea, yo hacía mis muñequitos, los ponía en la calle y animaba, y entonces pues era curioso porque la gente me daba plata, me daba comida, pensaban que yo era un homeless. Entonces, pues fue toda una experiencia. Pues con ese proyecto hice exposiciones en países como la China, en Estados Unidos, en Latinoamérica. El corto pues ganó muchísimos premios y fue pues seleccionado en festivales en todo el mundo. Y ahí empieza como mi nexo con organizaciones, pues Sí, especialmente con sí. ACNUR. La exposición Refugiados e Inmigrantes en América está patrocinada, financiada por ACNUR, que es la Asociación de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene actividades en todo el mundo, pero que tiene actividades particularmente en América Latina. Ya para aterrizar en el tema propio de la exposición, yo quisiera preguntarle de dónde nació la idea, trabajando con ACNUR, de hacer esta exposición con el tema de los refugiados y los migrantes. Bueno, esto pues, o sea, cuando hice este proyecto de habitantes de calle, de los invisibles, empecé a trabajar con muchas de estas personas que eran homeless y pues que eran migrantes. Entonces ahí empiezo como a trabajar el tema.
Fuera de eso, pues tengo la cercanía al vivir en Los Ángeles de Tijuana, de toda la frontera. Entonces, pues empiezo como a investigar más a fondo como toda esta temática. Después llego a Colombia y aquí pues empieza todo este flujo migratorio venezolano. Entonces, pues yo algo que normalmente hacía era como muchas entrevistas a las personas en las carreteras, entonces pues después los hacían en plastilina, esto pues lo montaba en redes y ahí pues, o sea, con las primeras imágenes que hice, pues me llamaron de ACNUR, hice toda una gira por Centroamérica, como mostrando cómo era, o sea, los sitios claves de la migración por Centroamérica como tal. Y pues entonces pues tenía mucho material y pues como que el año pasado pues o sea, asumimos como la decisión de venga, o sea, hay mucho material, pues hagamos una exposición mucho más organizada y pues obviamente los primeros que les propuse fue ACNUR. Yo cuando veo la exposición, que realmente es una exposición extraordinaria y una de las intenciones de este programa es invitar a la gente de la comunidad vallecaucana y a los caleños a que vengan a verla a la universidad, porque se queda uno corto con palabras tratando de explicar lo que es la exposición. Pero a mí cuando la vi me asaltó una inquietud, porque como se trata un tema tan crudo, con un elemento tan inocente, tan infantil, por así decirlo, ¿usted con ese proceso le quita la inocencia a la plastilina? Pues no, yo creo que no. Esa pregunta está buena. O sea, me parece que la plastilina es como un puente, o sea, sirve como de puente. O sea, normalmente la gente llega primero como por el muñequito, entonces es como, ¡ay, tan bonito el muñequito! Pero resulta que después viene como esa siguiente parte que es como la reflexión de tan bonito, pero mire el contexto que está dando. Entonces es muy interesante porque este es un tema bien complejo que genera mucho rechazo muchas veces. Entonces, pues eso, o sea, como que la gente o sea, escucha hablar de migrantes y es como, ay, no, yo no quiero escuchar. Entonces, pues aquí como que eso, o sea, se logran unas reflexiones muy interesantes y pues ya capturado por el muñequito, ya a usted le tocó verse toda la exposición y así pasa generalmente. Antes de continuar hablando con el maestro Edgar Álvarez sobre su exposición Refugiados y Migrantes en América, vamos a hacer una pausa. Continuamos con el programa de Charlas en la U, con la entrevista que le estamos haciendo al maestro Edgar Álvarez. Venimos hablando de la exposición Refugiados y Migrantes en América Latina que se expone en la Sala Mutis de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. La exposición consta de varias etapas, por así decirlo, o de varios escenarios más bien. Un escenario es de refugiados e inmigrantes de un entorno cercano. Otra que a mí me parece la más dramática es el tema de los refugiados tratando de cruzar el tapón del Darién, que es pues una selva tropical prácticamente impenetrable, que siempre se ha juzgado impenetrable desde tiempos de la conquista. Una tercera parte es la de los migrantes ya cuando han superado el tapón del Darién y empiezan esa aventura loca por las carreteras para tratar de llegar a la frontera norteamericana, atravesando toda Centroamérica. Y hay una última parte muy interesante también, más relacionada con el trabajo de ACNUR, que son los casos exitosos de migrantes o desplazados que por los procesos de reconciliación han vuelto a sus tierras, han recuperado sus tierras o han encontrado un proyecto de vida en otra parte. Cuéntenos un poco sobre esas etapas de la exposición, cómo se desarrolla la exposición. Bueno, en esto, pues cuando yo llegué aquí a Colombia nuevamente, pues me encuentro con todo este fenómeno de migración venezolana y pues me impacta muchísimo porque además yo creo que ahí es donde se unen un poco las dos exposiciones. Yo, pues mis abuelos fueron desplazados por la violencia en el Tolima, entonces pues crecí como con toda esa cantidad de historias, pero es algo que uno nunca ve. O sea, entonces para mí como que ir por las carreteras colombianas y ver todas estas familias venezolanas, pues fue algo que me impactó muchísimo y pues empecé como a trabajar toda esta temática. Además, pues yo vivo relativamente cerca al terminal en Bogotá. Y entonces, pues claro, o sea, como toda esa incertidumbre que se da, porque yo creo que sí hay una palabra que define todo el tema de los desplazados y de los migrantes,
pues es justamente ese, la incertidumbre de, bueno, ¿y mañana qué diablos va a pasar? Entonces, así como que se unen las dos temáticas y adicionalmente a eso, pues tenía como la curiosidad un poco de conocer pues todo lo que pasaba en el Darién, porque además eso, o sea, me parecía increíble que llegaran personas de países como Afganistán, como Es que Siria, uno como sigue, Haití. yo personalmente sigo sin entender cómo uno entiende que un colombiano o un venezolano trate de pasar a través del Darién, pero que haya gente de la India, de la China, de Afganistán, de Irak, que se vengan hasta acá, de Haití, que se vengan hasta acá para devolverse y tratar de pasar es increíble. Sí, claro, o sea, eso es, o sea, es una cosa rarísima. Yo igual la primera vez que fui a Necoclí, pues era aterrado. O sea, iba, por ejemplo, en la Panga que va desde Necoclí y pues por todo el Golfo de Urabá. Y pues, o sea, yo era el único que hablaba español. Entonces era increíble porque era eso, escuchar el creol de los haitianos, sirios que iban conmigo, personas de Afganistán, africanos. Pues es como, o sea, darse uno cuenta pues de todos estos problemas que se dan en tantos países, porque justamente si hay algo que refleja la migración, justamente son esos, o sea, los problemas de cada país. Por ejemplo, en ese momento también empezaban muchos ecuatorianos. Entonces, pues últimamente que hemos estado escuchando tantas noticias sobre la violencia en Ecuador, pues es también eso, o sea, se da justamente este problema y eso implica que mucha gente sale del país como tal. Lo que hace excepcional la exposición no son tanto las figuras de plastilina, que uno las podía hacer en la tranquilidad de su estudio, con aire acondicionado, para que los materiales no se afecten y tal y cual, y trabajar con estos colores básicos de la plastilina para hacer estas figuras. Lo que hace excepcional la exposición es que usted coge esas figuras que son de un realismo muy dramático y las pone en los sitios por donde pasan los migrantes. Se va usted al Darién y pone sus muñecos en el barro del Darién, al lado de los migrantes embarrados. O sea, es una mezcla de fotografía, que es de lo que vamos a hablar ahora, de excelentes fotografías tomadas de estas personas que son casi seres humanos vivos por la vivacidad del diseño y la forma como están vestidos con tantos detalles, que los fotografía usted con personas de carne y hueso en los escenarios, los ríos, los barrizales, en los escenarios de la migración. ¿Ese trabajo cómo lo hizo? Pues esto fue muy casual, realmente, pues eso, no me considero fotógrafo, pues igual hago fotografías, pero pues respeto mucho a los fotógrafos. Pues, o sea, yo llegué primero a la animación, entonces pues igual en la animación uno lo que hace es tomar fotografías cuadro a cuadro, entonces eso, o sea, cuando hacía mis animaciones en Los Ángeles, después en alguna ocasión un curador australiano conoció como todo el trabajo y me dijo, oiga, muéstrame las fotos, ¿dónde están las fotos? Y pues a este hombre le fascinaron, me dijo, usted tiene el estilo, o sea, lo que tanto busca alguien, pues usted lo tiene. Entonces, pues terminamos haciendo una exposición en la China sobre habitantes de calle. Las fotografías son algo así como realismo mágico, porque es un muñequito de plastilina en un espacio real, selvático o tormentoso, porque pues en esos caminos no hay nada grato, subiéndose a los trenes, en las bodegas a donde llegan los migrantes, y realmente la puesta en escena, por así decirlo, de los muñecos es lo que le da, y me perdonan que use la palabra muñecos, de las figuras, la puesta en escena de las figuras es lo que les da su dramatismo. Exacto, no, y puedes decirles muñecos, eso yo no tengo problema. No, o sea, en esto, pues justamente como que cuando empiezo a explorar como la técnica como tal, pues empiezo a trabajar tomas contrapicadas, entonces a utilizar lentes gran angulares, entonces pues empieza todo un aprendizaje que me sirve tanto para la animación como para la fotografía, y ya igual pues ya como que cada vez pues se aprende muchísimo más, y ahí es donde es, o sea, es como una especie de engaño al ojo en muchos sentidos, porque hay que jugar con las escalas, con las perspectivas, pero pues ha sido súper interesante porque se vuelve un trabajo entre
fotográfico, periodístico, pedagógico, artístico. Entonces, pues algo que ha sido chévere es como ese público tan amplio que lleva a las exposiciones. Cuando es igualmente solo de plastilina y ya no es la figurita independiente o la familia pues que va arrastrando sus corotos por las carreteras, sino que usted construye unos escenarios de pura plastilina, y no hay fotografía, sino de pura plastilina, de una barca que se voltea y se estaban ahogando los migrantes en el mar, de una gente que está como huyendo de alguien que los está persiguiendo, de una especie de manifestación donde hay gente de todos los colores, las razas y las vestimentas como tratando de agruparse en algún sitio. Esas escenas de una gente que está como tratando de escalar una montaña y ve la imposibilidad de hacerlo y se quedan sin zapatos y abandonan a los animales que llevan y los hijos cargados sobre los hombros. Esos montajes que son puramente de plastilina, ¿cómo se los imaginan? Pues en esto, ahí es donde el trabajo de campo es fundamental. O sea, el hecho de conocer, de entrevistar, de ir a los sitios, pues es importantísimo. Y además hay algo que es clave en esto y es como lo que tú decías, un poco la puesta en escena. O sea, yo tuve la oportunidad de estar estudiando teatro un tiempo y esto es eso, o sea, meterse uno en el papel y uno sabe que a este personaje le puede pasar esto y este va a reaccionar ante esto, entonces todo se vuelve una puesta en escena y eso pues es otra de las facetas como dentro de este trabajo. Algo que quiero agregar también es que en esto, o sea, por un lado está el trabajo como de campo que yo realizo y por otro lado el trabajo de la curaduría de Sandra Páez, que es la curadora como del proyecto también, que igual es eso, o sea, la investigación más desde la biblioteca, desde el computador, desde pues, analizar como todo lo que está pasando. Entonces ahí los dos pues hacemos un equipo muy chévere y nos complementamos muy bien. Como usted se metió en el barro, por así decirlo, para hacer ese trabajo de colocar las figuras en los ambientes de la migración, los fotografió junto con personas de carne y hueso y tuvo que interactuar con ellas seguramente. ¿Qué opinión tuvieron los migrantes cuando vieron su trabajo? Pues es muy curioso, o sea, yo tengo una ventaja y es que la gente se me acerca mucho a preguntarme ¿usted qué está haciendo? Yo necesito conocer sus historias y ellos son los que quieren saber cuál es la mía. Entonces, un señor loco que está a la orilla de un río jugando con plastilina. Claro, entonces pues obvio, o sea, digamos por ejemplo la experiencia en Necoclí era muy cómica porque para ellos era como, este tipo va a hacer plastilina en Estados Unidos, entonces venga, váyase con el grupo de nosotros. Entonces pues todos me decían, no, venga, qué chévere que usted se vaya con nosotros y va contando la historia. Y pues bueno, y pues yo por otro lado pues les decía, pues que yo ahí en Estados Unidos, antes yo les puedo explicar qué es lo que puede pasar, pero es una relación muy cercana. O sea, a mí la plastilina me sirve para acercarme a la gente. Y eso es muy importante porque además eso, o sea, muchas veces en los sitios pues termino haciéndolos en plastilina, entonces mientras tanto pues todos me van contando sus historias, pero es una relación muy horizontal y eso me gusta mucho. Lo recibieron con agrado por estar usted contando. Sí, pues es otro loco, o sea, yo soy otro loco que es como, venga, pues este es de los nuestros. Hay algo que me llama la atención con lo que acaba de decir y es que usted les contaba a estas personas que realmente son personas en un nivel muy grande de desesperanza, que todo lo que tienen es lo que llevan cargado en un maletín al hombro, ¿no? Esas personas, cuando usted les contaba que usted ya había estado en Estados Unidos estudiando, pues no, en otras circunstancias distintas de las que van estos inmigrantes, no les dijo de pronto que estaban buscando un paraíso que no existía. Claro, o sea, igual, es que en esto... Porque, perdón, Edgar, es que una de las imágenes más desoladoras de la exposición es una figurita de plastilina absolutamente esquelética, con su morral al hombro y sus zapatos desgastados, como sentado en un puente o en un borde de una avenida en Estados Unidos, como sin saber absolutamente nada que hacer porque se siente... Uno lo siente más desesperado y más solo que cuando empezó el viaje. Claro, es que aquí, como siempre, o sea, vuelve otra vez la palabra, la incertidumbre tan grande
Y aquí se agrega algo que es la soledad. O sea, yo les decía a muchos de ellos, manos, o sea, hay que cuidarse de ese tema porque justamente hay muchos problemas mentales realmente, porque pues eso, o sea, la gente llega con unas expectativas gigantescas y en eso las redes sociales han sido un problema grandísimo, por ejemplo, porque eso, o sea, digamos, aquí hay un ejemplo que es en una de las maquetas donde están en la montaña y está un personaje que se está haciendo la selfie con su esposa. Y esa misma era la foto que terminan haciéndose en Estados Unidos, en Nueva York, en el Times Square. Y entonces pues la gente dice, no, pues yo hice esto, ahora sí, ahora hago esto, pero resulta que detrás de todo esto hay muchos que no cuentan la historia, o sea, los que se desaparecieron no cuentan la historia. O sea, todas esas partes tristes no se cuentan. Y no hay un registro porque pues uno en Facebook o en las redes sociales pues muestra las cosas chéveres. Hay una parte amable, por decirlo de alguna manera, de la exposición, y es donde se cuentan también con figuritas de plastilina casos de éxito, por así decirlo, de personas que, como también usted toca el tema del confinamiento, las comunidades muy aisladas que están encerradas por la guerrilla, que están prácticamente en una prisión y que se liberan de eso porque la situación política cambia y entonces recuperan sus tierras y vuelven a lo que dejaron, sus casas, sus animales, lo que dejaron, que era todo lo que tenían y que dejaron con un gran dolor, o que encuentran un proyecto de vida en otra parte. Esa parte que también está en figuras de plastilina, que es, digamos, un remate de la exposición, por así decirlo, es lo que da un toque de esperanza a la exposición. Sí, o sea, eso es importantísimo porque además esto tiene todas las facetas de este mundo, entonces pues es importante también entender que pues la migración también ayuda a que muchas cosas cambien en los países. Pues es algo nuevo, o sea, uno está llegando a conocer otros sabores, o sea, está aprendiendo del migrante y digamos eso, o sea, cuando se dan estos fenómenos de desplazamiento donde la gente puede volver y pues que ahí es donde el papel de ACNUR es tan importante, justamente como garantizando ese tipo de cosas, donde es tan importante eso, o sea, como lo que está pasando, por ejemplo, en Tumaco, que es cambiar la coca por el cacao, y es como, venga, o sea, hay que replantear todo esto, porque igual pues eso, o sea, nosotros vivimos en un país donde el desplazamiento pues es muy grande, y ver que se dan esos casos de retorno, pues es muy importante resaltarlos. Yo quiero agradecerle al artista Edgar Álvarez que nos haya acompañado en este programa de Charlas en la U, invitar a la comunidad caleña a que venga a la biblioteca de la Universidad del Valle en Meléndez a conocer esta exposición e invitarlos a un nuevo programa.